Entonces, dentro de la etiología tenemos que esta es idiopática, que es más frecuente, también alteraciones del drenaje endolinfático, los factores autoinmunes y la predisposición genética, además de infecciones virales y los trastornos vasculares. Entonces, ¿cuál va a ser pues la fisiopatología? Pues tenemos una producción excesiva o disminuida del drenaje de la endolinfa, lo que genera este hidrops endolinfático con una distensión del laberinto membranoso y pues se genera alteración de las células ciliadas generando esta crisis de vértigo, hipoacusia y acúfenos. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Pues tenemos los signos como el vértigo rotatorio de 20 minutos a 12 horas, también la hipoacusia, los acúfenos, la plenitud y las náuseas, acúfenos de tono grave, la hipoacusia neurosensorial fluctuante y también la náuseas y vómitos durante las crisis, que son crisis recurrentes progresivas. Entonces tenemos a pacientes que llegan a consulta de forma un poco desorientadas, con este vértigo y con sensación de náuseas. Este vértigo suele durar 20 minutos a 12 horas y entonces estos pacientes tienen esta hipoacusia fluctuante que no pueden escuchar de manera adecuada. Entonces, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues principalmente llega el paciente a consulta con este vértigo, entonces nosotros tenemos que hacer la historia clínica. Iniciamos con la audiometría y la impedanciometría. Ya, también tenemos que ver los potenciales evocados en los casos seleccionados y resonancia magnética para excluir otras patologías. ¿Cuáles van a ser esos criterios diagnósticos que tenemos que tener en cuenta? Que sean dos o más episodios de vértigo espontáneamente. Además, la hipoacusia neurosensorial documentada, los acúfenos o plenitud óptica y también la exclusión de otras enfermedades vestibulares. Entonces, llega este paciente con una audiometría alterada, entonces hay una hipoacusia fluctuante. Entonces, ¿hay o no hay? Si no hay, buscamos otra causa. Y si sí hay, tenemos la sospecha de la enfermedad de Meniere. Y en los casos, y bueno, y podemos confirmar con los criterios clínicos que el paciente ya llega. Ahora, en el tratamiento. Nosotros tenemos que hacer cambios en el estilo de vida, como una dieta hiposódica, también disminuir la cafeína y el alcohol, también la beta-histamina, también diuréticos y antieméticos durante las crisis para evitar las náuseas y las benzodiazepinas en episodios agudos. Entonces, estos cambios de vida contribuyen para que se genere una mejoría en el paciente. Entonces, con ese tratamiento farmacológico tenemos que preguntarnos si persisten las crisis. Si no, pues hacemos un seguimiento y si sí, el tratamiento intratimpánico. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento invasivo que nosotros podemos realizar? Pues son los corticoides intratimpánicos, también la gentamicina intratimpánica, la descompresión del saco de endolinfa, la neurorectomía vestibular y también la laberintectomía en los casos seleccionados que los requieran. Esta es la bibliografía. Y luego pasamos al vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces, em, pues, ¿qué podemos decir? Que pues, es la causa más frecuente de vértigo periférico y también se va a caracterizar por episodios breves de vértigo desencadenado por cambios em, en la posición de la cabeza. Entonces, esto se va a dar por desplazamientos de otoconinas o de otoconias desde el utrículo hacia uno de los canales semicirculares, principalmente el canal posterior. Ya.
¿Qué estamos entonces hablando? Que va a haber un desprendimiento de las otoconias, ¿ya? Esto va a haber una migración al canal semicircular, donde se van a generar movimientos anormales de la endolinfa. Entonces, esto genera que se dé una estimulación de esta estructura. Y cuando se genera la estimulación por el movimiento normal de la endolinfa, se genera el vértigo posicional. Recordemos que era por movimientos o por cambios en posición de la cabeza. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la etiología? Pues va a ser idiopática en la mayoría de los casos, también por un traumatismo craneal, una neuritis vestibular, enfermedad de Meniere, una cirugía de oído y la edad avanzada. También tenemos que tener en cuenta a los factores de riesgo. Por ejemplo, se encuentran más las mujeres, los adultos mayores, también los pacientes que tienen migrañas, las pacientes con osteoporosis y, bueno, también este tipo de pacientes que se acaba de mencionar. Ahora, en lo que consiste a la, a la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos al canal posterior que está afectado aproximadamente en un 85 o un 90% de los casos. Ahora, el vértigo generalmente va a tener una duración de 1 minuto aproximadamente. Y los síntomas aparecen con los cambios de posición. Entonces, tenemos un desprendimiento de las otoconinas. Entonces, estamos hablando de alteraciones estructurales. Estas van a ingresar a los canales semicirculares. ¿Y qué pasa? Que cuando se genera una estimulación, cuando se genera ese movimiento de la endolinfa por los cambios que se da de la cabeza, se genera ese vértigo leve, un nistagmo y un vértigo leve. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Principalmente el vértigo rotatorio interno. También desencadenado al acostarse o al girar la cabeza. Posterior tenemos a las náuseas, también a la pérdida auditiva y en los síntomas al nistagmo y a Hallpick positivo. ¿Y cuál va a ser la duración de estos episodios? Pues van a ser segundos, menos de 1 minuto. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Pues en el diagnóstico llega el paciente con vértigo a consulta. Entonces, aquí él va a referir que esto solo sucede cuando tiene sus cambios de posición. Entonces, si es así, hacemos la maniobra de Dix-Hallpike. Y entonces observamos si hay em, un nistagmo típico. Si no lo hay, buscamos otra causa y si sí lo hay, entonces tenemos la confirmación del vértigo posicional paroxístico benigno. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues una vez que nosotros hemos determinado que esos pacientes tienen vértigo posicional paroxístico benigno, tenemos que identificar el canal afectado, generalmente es el posterior. Ahora, tenemos que hacer la maniobra de reposición. ¿Ya? Que puede ser la maniobra de Epley, que esa es la de primera elección, o también la maniobra de Semont. Eh, Ahora, si tenemos que ver si hay mejoría clínica, si no la hace, tenemos que buscar solución y si sí hay, pues hacemos el seguimiento. Esta es la bibliografía que se utilizó. Y seguimos a la otoesclerosis y timpanoesclerosis. ¿Ya? Tenemos que entender que esas son enfermedades diferentes, ¿no? Bueno, la otoesclerosis, esta va a afectar a la cápsula óptica y a la cadena osicular, pero también tenemos que tener en cuenta que, pues, estas dos enfermedades son causantes de hipoacusia. Entonces, por eso se las relaciona. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que la primera, que es la otosclerosis, va a afectar principalmente al estribo, mientras que la timpanoesclerosis afecta a la membrana timpánica o al oído medio por procesos inflamatorios previos. Entonces, tenemos que ambas generan hipoacusia. Entonces, tenemos a la otosclerosis, que pues hay alteración del estribo,
donde hay aquí una calcificación, estamos hablando de que este estribo no se produce el movimiento de forma adecuada, entonces hay una disminución en la transmisión de los sonidos, por eso es que se genera la hipoacusia, mientras que la tímpano esclerosis hay placas calcificadas. ¿Ya? Y observamos aquí procesos inflamatorios y hay una rigidez timpánica. Ahora, ¿cuál es la etiología de la otoesclerosis? Pues la predisposición genética, porque estamos hablando de una remodelación anormal de los huesos, también la herencia autosómica dominante, la influencia hormonal, el virus del sarampión, que eso es una hipótesis, y también en adultos jóvenes. La etiología de la timpanoesclerosis, la otitis media crónica, los tubos de ventilación, los procesos inflamatorios, traumatismos y cicatrización anormal. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? En la otoesclerosis observamos una remodelación ósea, una fijación del estribo. Significa que no tiene su movimiento adecuado, por lo que a la hora de pasar por los huesecillos, la onda sonora, esta se ve afectada, se disminuye. Entonces hay una hipoacusia conductiva, mientras que en la timpanoesclerosis hay una inflamación repetida y entonces se genera placas de calcio. Entonces se observa también una induración o una rigidez timpánica, lo que disminuye la movilidad y genera la hipoacusia. Por otro lado, tenemos las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en la autoesclerosis tenemos a la hipoacusia progresiva, tenemos a los acúfenos y la paracusia de Wills, mientras que en la timpanosclerosis tenemos a la hipoacusia, a la membrana blanca y el antecedente de otitis. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo se lo va a hacer? Entonces, tenemos un paciente con hipoacusia. Nosotros debemos realizar la historia clínica, la otoscopía. La otoscopía. Si esta es normal, sospecha de otoesclerosis. ¿Ya? Entonces, si no, tenemos que hacer una audiometría más una TAC, una tomografía. Vemos placas blandas y tenemos que sospechar de tímpanoesclerosis. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, tenemos que determinar cuál es la causa, no tenemos que tener cuál es la enfermedad. Vemos si tenemos que aplicar audífonos para que se mejore la hipoacusia, esta pedectomía o en la timpanoesclerosis tenemos que hacerlo de forma observacional y la timpanoplastia en los casos de los pacientes que requieran para mejorar su audición. Entonces tenemos que en la autoesclerosis nosotros preferiblemente vamos a ocupar los audífonos, mientras que en la timpanoesclerosis la timpanoplastia. Bueno, observamos a los pacientes cómo van progresando. Esa es la bibliografía que se utilizó. Y ahora tenemos a la laringotraqueatitis aguda, que esta pues prácticamente es una infección aguda de la laringe que va a afectar a la tráquea, a los bronquios principales y que producen inflamación y edema subglótico. Entonces, tenemos que esto se va a generar por una infección viral aguda en laringe, en tráquea, en bronquios principales, lo que va a producir inflamación y en ocasiones también puede obstruir la vía aérea. Entonces, tenemos una inflamación subglótica. Entonces, esta inflamación subglótica puede generar que haya un estrechamiento de la vía aérea y estrechamiento genera que haya la obstrucción. Entonces, nosotros a la hora de hacer el examen físico, podemos escuchar los esteridores, también la tos perruna y la disfonía. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología principal? Pues el virus para influenza tipo 1, el virus de la influenza A y B, también el virus sincitial respiratorio, adenovirus, el rinovirus y los coronavirus.
¿Cuál va a ser la fisiopatología? Pues las infecciones virales principalmente, la inflamación laringea, el edema subglótico, luego la disminución del diámetro de la vía aérea. Entonces, para ponerlo en contexto, prácticamente nosotros tenemos pues a un paciente que llega pues con infecciones virales. Esta genera una reacción inflamatoria alérgica, pero una reacción inflamatoria laringea, por lo que se genera ese edema subglótico, ¿ya? Ahora, este edema que se genera subglótico, lo que genera es que haya una disminución del diámetro de la vía aérea y esto genera un aumento de la resistencia al flujo, por lo que nosotros cuando se pasa este aire, se observa el estridor inspiratorio y la dificultad para respirar. Cabe decir que en estos pacientes nosotros tenemos que observar que es muy propenso a la edad de 6 meses a 3 años, también en pacientes con infecciones virales recientes y también que hay exposición a otoño o a invierno, o sea, a estaciones donde podrían generar que haya este tipo de infecciones. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Pues inicialmente va a ser una infección respiratoria alta. Ya, posteriormente aparece la tos metálica o también conocida como la tos perruna, ¿no? La disfonía, el estridor respiratorio y en casos graves, pues podemos observar cianosis, agitación o dificultad respiratoria severa. Ahora, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Generalmente eso se genera en niños, ¿no? Entonces, niños, esta cavidad es más pequeña, entonces observamos niños con esta tos metálica, tenemos que realizar la historia clínica, la exploración física y buscar el estridor. Si no hay, buscamos otra causa. Si sí hay y vemos que es una etiología grave porque se puede haber una obstrucción, entonces aplicamos inmediatamente el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos inferir? Pues que el diagnóstico es principalmente clínico. Oximetría de pulso en los casos moderados también a graves, la radiografía de cuello y pues no hay que realizar una exploración faríngea agresiva si existe sospecha de epiglotitis. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues si ya tenemos el diagnóstico determinado, vemos la gravedad. Si es leve, pues damos dexametasona vía oral con una vigilancia alta, pero si este es de grave a moderado, tenemos que ya aplicar oxigenoterapia, adrenalina, nebulización, dexametasona y observación u hospitalización. Y esa es la bibliografía. Muchas gracias.